Y Atanasio allí es donde surge con algo muy interesante, que es a donde yo quería llegar. Surge con un tema que para nosotros hoy en día es muy común escuchar, y es el tema de la sustancia, de la esencia. Y recuerden que todo esto lo hemos visto cómo se desarrolló con el tema filosófico griego. Pero Atanasio vuelve y retoma este tema con el tema de Niceo. Recuerda que Constantino dijo que era consustancial el Hijo y el Padre, bueno, y empiezan a utilizar términos más filosóficos que bíblicos. Y Atanasio empieza obviamente a promover este tipo de discursos. Y empieza a decir que el Hijo y el Padre son una hipóstasis. Y ahí es donde yo quiero enseñarles a ustedes. Atanasio dice, miren, esto es lo que llaman como sustancia. Esto es una sustancia. Estoy utilizando yo un ejemplo con la plastilina para que no me digan que eso dijo Atanasio. De hecho, no existía la plastilina. Entonces, cuando dicen que es que el Hijo y el Padre son de la misma esencia, la misma sustancia, que bueno, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué decía Atanasio? Bueno, esto es una hipóstasis. Eso lo decían en griego. Ellos lo decían en términos griegos. El Padre y el Hijo pertenecen a una hipóstasis. Esto es una hipóstasis, una sustancia. Entonces, por decir, esto acá, este cachito que sale acá, es el Hijo. Y este otro aquí es el Padre. Entonces, digámoslo así. Que empezaron a filosofar. Esto se va a poner feo. Y empezaron a sacar conceptos de esa misma manera. Entonces comenzó Atanasio de Alejandría a decir, son la misma, son una hipóstasis, una sustancia. Aquí está el Padre y aquí está el Hijo. Pongamos que este sea así redondito y pongamos que este sea así paludito. Estoy poniendo un ejemplo, vuelvo y repito. Entonces dicen, son dos personas diferentes en un solo Dios. Eso se llama una hipóstasis. Una misma sustancia, pero con dos diferentes. Esto es pura filosofía. Esto fue lo que se promovió en Nicea. Esto fue lo que se declaró en Nicea, que el Hijo es consustancial, o sea, comparten la misma sustancia del Padre, o sea, son el mismo bloque de plastilina. Ya más adelante dijeron comenzó a evolucionar la doctrina, ya después de que terminó el concilio de Nicea. Obviamente siguieron haciéndole como algunos arreglos a ese credo, porque el credo no quedó como estaba. Comenzaron a pulirle y decir, bueno, no solamente son una hipóstasis, o sea, una sustancia, sino son una misma sustancia. Porque es muy diferente decir una sustancia a una misma sustancia. Mira, yo puedo tener este vaso con agua y le mezclo un poquito de soda, digámoslo así. Usted lo ve y usted dice, eso es una sustancia, sí, es un líquido. Pero ahí, no, aunque veas un líquido, hay dos sustancias diferentes. Una gaseosa, una soda, y hay algo de agua. Lo mismo, pero más barato. Entonces, ya no sería una misma sustancia, sino dos sustancias diferentes. ¿Me hago entender? Ahora aprovechemos y tomamos. Por ello fue que empezó a tomar forma la doctrina, porque ellos dijeron, bueno, no nos es suficiente decir que son una sustancia, sino que son la misma sustancia. O sea, no es que haya un pedacito, una soda con agua, no. Son la misma sustancia, pero en dos personas diferentes. ¿Cómo se le llamó ya a esa hipóstasis bajo el calificativo de mismo? Ya no se le llamaba hipóstasis, aunque puede ser como un sinónimo, sino que ya se la llamó homoousios. Tomen nota. Ya esto era una hipóstasis, o sea, una sustancia, pero una homoousios. ¿Qué es una homoousios? Una misma sustancia. No es simplemente una sustancia, sino una misma sustancia. Porque esto podría ser, recuerden, gaseosa y agua, pero no lo es. Entonces es una homoousios, una misma sustancia. O sea, Jesús y el Padre comparten la misma sustancia. Entonces vemos que ya había un segundo concepto más filosófico que se había agregado ahí. Empezar a darle forma a ese concepto más trinitario. Pero recuerden que ahí hasta el momento no se había mencionado ni siquiera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya entra a ser como protagonista en el 381 en el concilio de Constantinopla. Listo. O sea, pero en el de Nicea el Espíritu Santo ni se mencionó. ¿Qué pasó? Que entre todos los nicenos estaban de acuerdo. Recuerden que ya estaban excomulgados otros, pero entre los nicenos estaban de acuerdo en eso. Listo, son una hipóstasis, son homoousios, son una sustancia, son la misma sustancia. Pero entre ellos mismos empezaron a pensar algunas otras cosas diferentes. Oiga, imagínense, entre ellos mismos. Ya entre ellos mismos empezaron a decir, venga. Pero es que aquí hay un tema. Es que tenemos que reconocer de que está bien. Son una homoousios, o sea, son una misma sustancia, está bien.
usted dirá eso y yo lo podría pensar así. Pero recuerden que hay una diferencia. Ahí está el Padre y ahí está el Hijo. Algo anda mal. Entonces no podemos decir que son una misma sustancia, porque al decir son una misma sustancia podríamos decir que no hay una diferenciación alguna. Entonces la pregunta es, ya empezaron a enredarse más. Bueno, entonces ¿cómo hacemos para decir que son la misma sustancia pero a la vez son diferentes? ¿Sí ven? Todo esto son debates filosóficos que se dieron en la historia. Si Carlos Ochoa no está inventando aquí nada. Consulten en historia, lean historia, a ver si es mentira. Y ellos dijeron eso, ¿cómo hacemos nosotros para entonces marcar una diferenciación entre la misma sustancia? Y ahí fue donde aparecieron otros muy inteligentes, muchísimo inteligentes, y le dijeron a Atanasio, sabe que nosotros creemos en lo que ustedes dijeron, está bien, pero nosotros no creemos del todo en que sean la misma sustancia, o sea, hermano, no creemos, aunque sea la misma sustancia, hay una diferenciación. Entonces, ¿cómo marcamos esa diferenciación? A ver, explíqueme cómo conciliamos esa idea. Y ahí fue donde ellos empezaron y propusieron otro nombre. Entonces ya no dijeron, ya no es solamente hipóstasis o homoousius, sino que ya es homoiousius. No me hace gracia. Uy, un segundo grupo propuso que ya sea no homoousius, sino homoiousius. ¿Y qué significa homoiousius? Homoiousius significa, está bien, es una hipóstasis, o sea, es una sustancia, pero el Hijo tiene una sustancia no igual, no la misma sustancia que el Padre, sino una sustancia semejante. Es como yo coger esta otra plastilina y ya decir, bueno, la voy a unir acá. Más aún, ya sabemos que aquí ya comparten una sustancia muy semejante, pero siguen siendo diferentes. ¿Me hago entender? Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Enredaron más la pita. Entonces, hasta esos momentos ya tenemos hipóstasis, homoousius, homoiousius. O sea, todo esto fue lo que surgió precisamente a raíz de esas afirmaciones, de esos credos de Nicea. Y hasta la fecha, eso hoy en día se está moviendo entre nosotros. Esta misma doctrina se está moviendo entre nosotros. ¿Cómo vemos? Nos decimos, ¿cuál es nuestro credo? ¿Cuál es el credo normalmente entre la Trinidad? Son 3 personas diferentes en un solo Dios verdadero. Porque ya más adelante, recuerden, en el concilio de Constantinopla ya no eran 2, sino que ya le agregaron el Espíritu Santo, ya no son 2, sino 3. Personas diferentes en un solo Dios verdadero. En otras palabras, ¿cómo pudieron conciliar eso? No sé. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos ya había diferenciación. Es decir, ¿cómo vamos a decir que es homoousius si yo veo que hay una diferencia entre ellos? Y ellos decían, no, es que por mucho que haya una diferencia siguen siendo la misma sustancia. Bueno, en fin. Mis amados, ¿cuál es la conclusión? Eso es lo que hoy en día, 1700 años después, se sigue enseñando. Y ya vimos al principio de la historia cómo se gestó todo esto. Y yo creería, desde mi punto de vista, que sería mucho más factible volver a las Escrituras y volver al llamado de lo que dice la palabra de Dios. Juan 4:24. Cuando están tratando de identificar a Dios, no lo identifican tanto como una hipóstasis. Juan 4:24 no lo trata de identificar tanto como una homoiousius, ¿no? Juan 4:24 lo dice de la manera más simple. Dios no es eso, Dios es espíritu. Si usted le quiere decir una sustancia, listo, Dios es esto, espíritu. Un mismo espíritu, Efesios 4:4. Y 2, ni 3, y mucho menos diferentes. Es un solo espíritu. Por eso yo creo en que Dios no son 3 diferentes. Yo creo en que Dios se manifestó de 3 formas diferentes. Se manifestó como Padre, se manifestó como Hijo y se manifestó como Espíritu Santo hoy en día en medio de la iglesia y en medio de todos los creyentes.